La calidad requiere, entre otras muchas cosas, de liderazgo, trabajo en equipo, intercambio de conocimientos y una mentalidad de mejora continua de todos los procesos. Creo que en este sentido nuestra asociación AEF está aportando mucho a la calidad final de las fórmulas magistrales que elaboramos. Hoy tenemos el privilegio de abrir esta quinta jornada científica de AEF con dos ponentes que promueven y controlan la calidad de los medicamentos desde ámbitos muy distintos pero a la vez complementarios. En primer lugar, intervendrá Araceli Gómez. Araceli, a mi derecha, es licenciada en farmacia por la Universidad de Granada y especialista FIR en farmacia hospitalaria en el Hospital Costa del Sol de Marbella. Actualmente desarrolla su labor profesional en este mismo hospital como responsable de la unidad de mezclas intravenosas, la unidad de preparación normalizada de medicamentos para stock, la unidad de farmacocinética clínica y la atención farmacéutica en unidad de pacientes críticos, adultos y neonatal. Y también está con nosotros Marta Uriel, sentada aquí a mi izquierda. Marta ya es una habitual de nuestras jornadas científicas, es profesora de tecnología farmacéutica, biofarmacia y dermofarmacia del grado de farmacia en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad San Jorge de Zaragoza. Además, Marta es responsable técnico del programa de aseguramiento de la calidad del medicamento individualizado, con el nombre en guerra PACMI, del que algunos de los aquí presentes ya somos víctimas. Sin más, damos paso a la primera ponente, Araceli, para que comience su presentación. Hola, sí, ahora. Buenos días, soy Araceli Gómez, farmacéutica del Hospital Costa del Sol de Marbella, y os voy a hablar de mi experiencia en calidad en la elaboración de medicamentos. Ahora, bueno, ¿y qué es calidad en un medicamento? Pues según la OMS es un medicamento que llega al paciente cumpliendo las especificaciones de seguridad y eficacia. Es responsabilidad de todos los implicados, desde la producción hasta la distribución y dispensación. La garantía de calidad abarca tanto la calidad del medicamento en sí como todas las actividades que puedan afectarla. Y bueno, por lo tanto, las buenas prácticas de preparación son esenciales para garantizar la calidad de los medicamentos. En cuanto a normativa y guías que hemos tenido como referencia, pues bueno, desde 1989 ya las Good Manufacturing Practice de la industria, en 2001 el Real Decreto de Fórmulas Magistrales, también hemos tenido como referencia la Farmacopea Americana, que tiene un compendio específico para la preparación de medicamentos por farmacéuticos. En 2008 se publica la guía PICS de buenas prácticas en la preparación de medicamentos en establecimientos sanitarios, que pretende armonizar las buenas prácticas a nivel internacional. En este escenario, el Consejo Europeo en 2000 adopta esta resolución de calidad y seguridad en la preparación de medicamentos en farmacias, con la que bueno, pretende pues eso, que todos los Estados miembros adopten unos estándares internacionales de buenas prácticas y recomienda a los gobiernos cambiar sus regulaciones, adaptarlas a ello. En 2012 ya la Farmacopea Europea reconoce las preparaciones farmacéuticas sin licencia, las fórmulas magistrales. Y bueno, en 2012 vemos cambios regulatorios en España con la publicación de este Real Decreto, en el que ya se dice que las comunidades autónomas podrán acreditar a los servicios de farmacia para la preparación de medicamentos, en base al cumplimiento de una guía de buenas prácticas, y que estas guías se elaborarán. En este contexto se publica en junio de 2014 la Guía de Buenas Prácticas de Preparación de Medicamentos en Servicios de Farmacia Hospitalaria, que bueno, es la primera versión en España, que da unas directrices a la hora de manipular medicamentos de elaboración industrial. Y bueno, no es de obligado cumplimiento porque no es un texto legal, pero sí que es de obligada observación. Esto significa que tenemos que hacer todo lo posible para adaptarnos a ella. Y bueno, este es nuestro presente. En los servicios de farmacia hospitalaria de España estamos trabajando para adaptarnos a ella. Tiene una serie de capítulos y anexos que intentaré resumir ahora. En las disposiciones generales, pues ya dice que las buenas prácticas son esenciales para garantizar la calidad de los medicamentos.
La guía aplica a los medicamentos elaborados en los hospitales. Las fórmulas magistrales, además, se regirán por el Real Decreto 2001. La preparación de medicamentos incluye personalización de dosis, fraccionamiento, reconstitución y otras. Habla de preparaciones extemporáneas y preparaciones de stock. Y bueno, que la preparación de medicamento tiene que seguir los principios de la gestión de riesgos y la calidad por diseño, que ahora os explicaré un poco en qué consiste. En cuanto al personal, pues el personal es fundamental para una correcta preparación de medicamentos. Por ello, tenemos que tener personal cualificado y suficiente. El farmacéutico es el responsable técnico de la elaboración de medicamentos en todo el hospital y, por lo tanto, también es el responsable de la formación del personal sanitario que elabora los medicamentos. Tenemos que disponer de un organigrama que recoja todas las responsabilidades y obligaciones, así como un listado de tareas de todo el personal. Además, el farmacéutico debe de acreditar las competencias del personal. ¿Esto qué es? Pues definir las actividades que puede realizar o no puede realizar cada persona en base a las habilidades que ha demostrado. Nosotros en el Hospital Costa del Sol llevamos tiempo trabajando mediante competencias y, bueno, la verdad es que va paralelo a la necesidad que tenemos de especialización porque, bueno, se realizan actividades muy variopintas y algunas muy complejas y vemos eso, que necesitamos una especialización tanto a nivel farmacéutico como de técnicos de farmacia. Además, es importante contar con procedimientos de higiene indumentaria y de limpieza. Y muy importante dar una formación continua, tanto teórica como práctica, a todo el personal que elabora medicamentos. En cuanto a formación teórica, por ejemplo, nosotros estamos organizando cursos a nivel interno de preparación de medicamentos estériles, por el que ya ha pasado prácticamente toda la farmacia. Además, para evaluar la formación práctica, estamos haciendo la validación de la técnica aséptica que recomienda la guía. ¿Esto qué es? Pues consiste en simular un proceso de preparación de un medicamento, pero en lugar de usar el medicamento, utilizaremos medio de cultivo líquido. Entonces, al final, este medio de cultivo líquido se envasa en jeringas que se cierran con un tapón y se mandan a incubar. Al cabo de 14 días se lee y no debería de haber crecimiento. También, al acabar este proceso de preparación, la persona que ha elaborado tiene que colocar los dedos aún enguantados sobre placas de medio cultivo sólido y, bueno, en esas placas pues tampoco debe de haber crecimiento bacteriano. También durante todo el proceso de validación de la técnica pues hay una observación directa del personal para ver si realiza una técnica aséptica adecuada. En cuanto a instalaciones y equipos, pues bueno, estos tienen que ser adecuados y que no supongan un riesgo para la calidad. Las instalaciones tienen que ser de tamaño suficiente para prevenir errores. Deben de ser de fácil limpieza y de acceso restringido. Las preparaciones estériles se tienen que elaborar en salas blancas. Estas son salas con un determinado nivel de limpieza y dotadas de aire filtrado a través de filtros apropiados. Además, las zonas de diferente nivel de limpieza tienen que estar separadas por esclusas. Todo esto para reducir la probabilidad de contaminación de nuestros preparados. Las condiciones ambientales hay que monitorizarlas a diario, temperatura, humedad, diferencial de presión entre salas. Y bueno, tenemos que contar con una zona separada para la elaboración de estériles, otra para medicamentos peligrosos bajo cabina de seguridad biológica y también una zona específica para los productos en cuarentena. Los equipos tienen que estar limpios, calibrados, con las instrucciones junto al equipo y los defectuosos retirarlos o rotularlos. La guía también aporta un anexo relativo a la monitorización física y microbiológica de las salas y las cabinas. Tenemos que monitorizar, además de temperatura y humedad, pues partículas, microorganismos en el aire, en superficies, con una periodicidad que está establecida. La documentación, pues una buena documentación es fundamental para garantizar la calidad y la seguridad, porque previene errores y permite la trazabilidad de los medicamentos. El servicio de farmacia tiene que contar con un manual de calidad donde se describa todo el sistema de gestión de calidad. También tiene que contar con una guía de preparación de medicamentos que recoja todas las preparaciones que se llevan a cabo en el hospital con su nivel de riesgo asociado. Además, es muy importante la documentación relativa a materiales de partida y de acondicionamiento. Y por cada preparación tenemos que hacer lo que se llama el expediente de información de producto,
que recoja el valor añadido de la preparación, las instrucciones de preparación, los controles de calidad, la información al paciente, la bibliografía, etcétera. En cuanto a la preparación, pues antes de implantar una nueva preparación, tenemos que diseñar y validar el proceso de preparación para garantizar que todas nuestras preparaciones serán de calidad, ¿no? Que cumplirán con las especificaciones de eficacia y seguridad. Además, tenemos que evaluar el riesgo de esa preparación. ¿Esto cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a evaluar el riesgo? Pues a través de lo que se conoce como matrices de riesgo. Estas matrices nos permitirán clasificar la preparación en riesgo alto, medio o bajo. Y según esto, decidiremos dónde y en qué condiciones vamos a preparar y qué caducidad le vamos a dar a la preparación. Esta es la matriz de riesgo para preparaciones estériles y vamos a hacer un ejemplo para que veáis de qué se trata la evaluación del riesgo. Supongamos que vamos a preparar suero fisiológico 1000 mililitros con 30 miliequivalentes de cloruro potásico. Es decir, cargaremos la solución de cloruro potásico en una aguja jeringa y la introduciremos en la bolsa de suero fisiológico. Bueno, pues comenzamos evaluando el proceso de elaboración. Ya os digo que esta preparación encajaría más en la categoría A, puesto que es una mezcla de 2 medicamentos, es una preparación que solo requiere un pinchazo en la bolsa del contenedor final, no requiere cálculos, es decir, es una preparación sencilla, por lo tanto le daremos una A. Las categorías C pues son preparaciones más complejas, ¿no? En cuanto a la vía de administración, pues sería una B, porque se va a administrar por vía intravenosa periférica. Respecto al perfil de seguridad, le hemos dado una C porque el cloruro potásico es considerado un medicamento de alto riesgo por el ISMP, el Instituto para el Uso Seguro de los Medicamentos. Entonces le hemos dado por eso una C. Vamos a preparar en lotes de entre 3 y 25 unidades, con lo cual aquí le hemos dado una B. Respecto a la contaminación microbiológica, le hemos dado una A porque es una transferencia simple a través de un sistema cerrado, que es la jeringa. Se va a administrar en menos de 24 horas, total, que la susceptibilidad de contaminación es baja. Y como se va a destinar solo a uso en nuestro hospital, le hemos dado una A. Al final, esta preparación está catalogada como ABC, BAA y esto significa que es una preparación de riesgo medio, porque conteniendo una C ya es preparación de riesgo medio. Casi todas las preparaciones que realizamos encajan en esta categoría. Entonces, por ello, tendremos que prepararla en el servicio de farmacia, en una sala limpia, en una sala blanca, bajo cabina de flujo laminar. Y de caducidad, como máximo, le podremos dar 30 horas a temperatura ambiente, o 9 días en frigo, o 45 días en congelador, o 90 días liofilizado, siempre y cuando la estabilidad físico-química lo permita, porque si la preparación no es estable a temperatura ambiente, pues no le podemos dar las 30 horas a temperatura ambiente. ¿Dónde miramos la estabilidad físico-química? Pues en las bases de datos de medicamentos como Stabilis o Micromedex, o haciendo una búsqueda bibliográfica. Si le queremos dar un plazo de validez superior al que nos dice la matriz de riesgo, pues tendremos que basarnos en recursos bibliográficos o bien realizar nuestro propio ensayo de esterilidad a la preparación. En cuanto a controles de calidad, pues bueno, tenemos que asegurar que la calidad está integrada tanto en el proceso de preparación como en el producto final, siguiendo lo que se conoce como calidad por diseño. La calidad por diseño no es más que una sistematización del proceso de elaboración, basado en el conocimiento de los productos de partida y en el propio proceso de preparación, estableciendo los riesgos y los controles que vamos a realizar. Todas las actividades de control de calidad tienen que estar descritas, validadas y tienen que quedar registradas. Y bueno, los controles de calidad habrá que aplicarlos tanto a los materiales de partida, a las materias primas, como realizarlos durante el proceso y al producto terminado. Entonces, respecto a los controles a las materias primas, pues bueno, si partimos de un medicamento comercializado no tendríamos que hacer ningún ensayo, pero si partimos de principios activos controlados y liberados en la Unión Europea, tenemos que comprobar que el certificado de calidad concuerda con la farmacopea y además hacer una inspección visual del lote. Si no tenemos certificado y no ha sido liberado en la Unión Europea, tendremos que realizarle los ensayos que nos indica la farmacopea europea. Si esta no dispone de una monografía adecuada, tendremos que basarnos en otras farmacopeas de prestigio. Si no, podremos usar normas profesionales reconocidas.
y si no, podremos usar normas locales basadas en investigaciones locales. Siempre tenemos que confirmar la identidad del envase, verificando la etiqueta y la inviolabilidad. Y bueno, el agua tiene que ser de calidad adecuada a los procesos que llevamos a cabo, al tipo de preparación y cumpliendo los requisitos de la farmacopea europea. En cuanto a controles del proceso, pues siempre la persona que va a elaborar, el primer control que realiza, es el control de los productos de partida, de modo que se tiene que asegurar de que los productos seleccionados son los correctos, en las cantidades correctas, que están correctamente conservados, que la caducidad es adecuada. Nosotros a este nivel realizamos un doble chequeo visual, que es una técnica que se usa mucho en la farmacia hospitalaria y parece una tontería, pero previene de errores. Se ha demostrado que previene errores que de otra forma pasarían inadvertidos y podrían llegar al paciente. Nosotros, 2 personas verifican que los componentes de partida son correctos y firman la hoja de elaboración dando fe de que han realizado el doble chequeo. También a este nivel podemos realizar controles electrónicos como el Data Matrix. Nosotros lo empleamos en la preparación de citostáticos y esto consiste en, bueno, los medicamentos traen una etiqueta que es el Data Matrix o bien se la colocamos nosotros y a la hora de la elaboración pasamos los medicamentos por un lector que nos dirá si el medicamento seleccionado es el adecuado, si el suero seleccionado es el adecuado, según lo que tiene prescrito el paciente en el programa informático de oncología. Durante el propio proceso de elaboración... Sí. 2 minutos. Sí. Vale. Que quedan 2 minutos. Bueno, me doy prisa. Durante el propio proceso de elaboración, la persona que elabora tiene que ser consciente de que está introduciendo los componentes correctos, en las cantidades correctas. También tiene que revisar los productos intermedios, de que no tienen precipitados, por ejemplo, y ser consciente de la técnica que está empleando en todo momento, de que es una técnica adecuada y si sospecha contaminación o un error, descartar el producto. En cuanto a los controles al producto terminado, pues bueno, a los estériles siempre le hacemos un control visual de las características físicas, ausencia de partículas, integridad, limpidez. Aquí también aplicamos un doble chequeo. También se puede hacer un control cuantitativo o por gravimetría, que consiste en pesar el producto terminado y el programa te dirá si ese producto entra en el rango aceptable o no. Es decir, nosotros hemos establecido el rango en un más o menos 5% y bueno, pues si se sale de ahí nos dará una alerta. Esto nos permite asegurar que el paciente va a recibir la dosis correcta y el volumen de suero correcto. También aplicaremos el ensayo de esterilidad a los estériles cuando proceda. Esto está armonizado a nivel de la Unión Europea por la ICH, ¿no? Y bueno, a formas no estériles les realizaremos, por ejemplo, a cápsulas y a comprimidos, pues el control del ensayo de uniformidad de masa y también verificaremos su aspecto. La guía te dice que a preparaciones estériles siempre hay que hacerle un control visual de limpidez y aspecto final. A las preparaciones no estériles siempre habrá que realizarle un control de características organolépticas y de aspecto. Si los estériles los elaboramos en más de 25 unidades por lote o los no estériles los elaboramos para más de 25 pacientes al mes, siempre habrá que realizarle un control de calidad físico-químico y microbiológico. Y bueno, para terminar, ¿cómo veo el futuro? Pues creo que los farmacéuticos tenemos que seguir trabajando en la línea en que venimos haciéndolo para adaptarnos a unos requisitos cada vez más exigentes, siendo nosotros cada vez más ambiciosos con el cumplimiento de estos requisitos y siempre teniendo como objetivo preparar medicamentos con la máxima garantía de calidad, intentar aspirar a una mejora continua de la calidad. Creo que la legislación, la regulación técnica, las farmacopeas, ¿no? La formación oficial se tiene que adaptar a nuestras necesidades reales porque necesitamos normas y estándares que nos guíen en la preparación de medicamentos en farmacias. Y bueno, en definitiva, que cada servicio de farmacia, cada farmacia, tiene que tener procedimientos internos actualizados que garanticen la calidad de las preparaciones. Muchas gracias.
Bueno, buenos días a todos. Como ya me ha presentado Luis, soy Marta Uriel. Ya bastantes de vosotros creo que me conocéis. Agradecer a la organización y a la Asociación Española de Farmacéuticos Formulistas el haberme invitado a hacer la ponencia y sobre todo el que esta jornada se dedique a calidad, que me parece algo fundamental, como vamos a poder ir viendo durante el día de hoy. Bueno, yo vengo de la Universidad San Jorge, ahí veis un poquillo las instalaciones, donde imparto clase en el grado de farmacia y además soy miembro de PACMI y quiero ir un poco también describiendo qué hacemos en PACMI para trabajar sobre la calidad en el medicamento individualizado. Bueno, de todos es conocidas las diferencias que existen entre el medicamento industrial y el medicamento individualizado. Sabemos que en medicamento industrial realmente en las empresas se van a enfrentar a determinado número de preparaciones, un número limitado y además para el que el diseño, validación un poco y todo el proceso de garantía de calidad pues dura años, podemos decir. En oficinas de farmacia y en servicios de farmacia hospitalaria realmente os tenéis que enfrentar, ¿no? Nos tenemos que enfrentar a muchos números de preparaciones y además en el que muchas veces tenemos limitaciones a la hora de hacer validaciones, a la hora de hacer estudios de estabilidad, etcétera. Entonces, un poco esto viene a la reflexión de con esas variabilidades vamos a tener la misma metodología y la misma normativa para trabajar en la calidad. Además, tenemos que tener en cuenta que, como ya sabemos, el medicamento individualizado va a adaptarse al individuo y realmente el medicamento industrial es un poco la población la que se adapta a determinada dosis, etcétera. Entonces, como os digo, nos vamos a encontrar diferencias, sobre todo en la heterogeneidad de los productos que vamos a tener en el arsenal terapéutico del medicamento individualizado y con ello también en la metodología de cómo gestionar la calidad. Todos sabemos que la calidad realmente se crea en la producción, ¿vale? Realmente no se hace en el control. Desde PACMI, desde los servicios de farmacia hospitalaria como el que nos ha descrito Araceli, desde otras instituciones, yo creo que vamos un poco de la mano de los farmacéuticos formulistas para hacer que los puntos en los que quizá encontramos una mayor dificultad, pues les ayudemos un poco a suplir esos procesos. Las normativas que nos acaba de describir Araceli, desde las normas de correcta fabricación, las buenas prácticas, las GMPs, en cuanto a un poco realmente farmacopeas, que casi nos vienen a describir más aspectos de medicamento industrial, hasta el gran salto en el que se dio con el Real Decreto. Vemos que se describe perfectamente todo el proceso de garantía de la calidad, pero, como os digo, a veces nos quedan algunos puntos en los que encontramos algunas limitaciones, ¿vale? Algunas limitaciones sobre todo a la hora de aplicarlos. No hablamos solamente de control de calidad, hemos dicho que realmente la calidad se va a dar en el proceso de elaboración, ¿vale? Realmente hablamos de aseguramiento de la calidad, de garantía de calidad. Sabemos que es la suma de todas las actividades, perfectamente lo que ha descrito Araceli, que tienen como objeto garantizar que los medicamentos posean la calidad requerida para su uso previsto. Pero ¿qué pasa muchas veces con esas etapas de validación, de control? ¿No? Pues que para todos los productos no se puede llevar a cabo una validación. En el momento, como ya sabéis, en el que cambiemos un excipiente, realmente estamos cambiando
el producto en sí, estamos cambiando su estabilidad, estamos cambiando un montón de parámetros inherentes al producto. Entonces, bueno, pues como os digo, desde determinados servicios, como, bueno, yo en este caso voy a describiros un poco qué hacemos en el PACMI, como desde otros puntos, vamos un poco a tratar de hacer las investigaciones y hacer un poco el trabajo pertinente para poder solventar este tipo de cuestiones. Bueno, sé que dentro de aquí de la jornada hay mucha gente que forma parte del PACMI. Bueno, yo soy responsable técnico, tenemos a Edgar, que es un poco el director del PACMI actualmente, pero es que veo muchísimas caras de gente que formáis parte del PACMI. Para los que no, que también veo unas cuantas que no nos conocéis, pues bueno, haceros un poquito un resumen en qué estamos, cómo trabajamos y bueno, y también contar a la gente que trabaja con nosotros también que hay algo más que las peticiones de muestras que vamos haciendo. En qué momento nos encontramos y cuáles son los pasos a seguir. Bueno, en el programa de aseguramiento de la calidad del medicamento individualizado trabajamos solicitando determinadas muestras a oficinas de farmacia formulistas y a servicios de farmacia hospitalaria y solicitamos una muestra a veces cerrada, ¿no?, con el protocolo incluido en la petición, en la hoja de petición, y otras veces la dejamos un poquito más abierta. Solicitamos la muestra, recepcionamos, hacemos los controles pertinentes, controles descritos, como decíamos, en farmacopea, descritos en farmacopeas. A veces sacamos de nuestra farmacopea y otras veces tenemos que sacar, por ejemplo, limitaciones de otras farmacopeas, como puede ser de la USP, que sabéis que es algo más extensa. Bueno, hacemos un análisis completo, desde lo más básico, que sería lo que aparece en el formulario nacional, como os digo, hasta lo que encontramos en farmacopeas. Fijaos que es adaptando sobre lo que tenemos. Después se realiza un informe. El informe es un informe general, lo que pasa es que los datos van codificados, ¿vale? Ese informe lo van a tener todos los participantes en esa ronda. Y después un informe personalizado. El informe personalizado ya viene con datos concretos de cada una de las oficinas de farmacia. Y el punto más interesante, bueno, deciros que llevamos ya, esta es la 10ª ronda que acabamos de lanzar hace poquito y que muchos de vosotros ya nos habéis enviado, que son unas gotas de nistatina. Bueno, y el punto más interesante es un poco los estudios que van a completar todo esto, ¿vale? Hasta ahora veis que realmente lo que estoy describiendo es una fase de control, pero, como os digo, no nos quedamos ahí y realmente dentro de esa parte de analítica, esa parte de control, después continuamos con análisis de lo que podrían ser los puntos críticos. A veces nos los encontramos y otras veces no. Y después se haría esa etapa de validación, ¿vale? Haríamos pruebas experimentales introduciendo alguna mejora, si es que la hay, como os digo, no siempre esto es posible, y después muchas veces se finaliza el ciclo, ¿vale?, volviendo a analizar las propuestas de mejoras hechas, ¿vale? O sea, no se queda en una simple validación dentro de nuestro laboratorio de la universidad, sino que se finaliza, y yo creo que también esto es un poco lo que nos hace diferentes, se finaliza esa validación valorando la aplicación de esas mejoras o de esas propuestas en las oficinas de farmacia que son parte y son miembros de PACMI, ¿vale?, que al final van a ser los que queremos que se aprovechen de esas mejoras. Bueno, perdón, que me voy hacia el otro lado. Realmente si tenemos un poco que describir qué factores pueden afectarnos a la calidad en la elaboración, que hemos dicho que es donde va a ponerse el sello de calidad realmente, no en el control, podemos distinguir dos tipos de factores. Unos que estarían asociados a la propia elaboración, a lo que denominamos la praxis, y otros factores que irían relacionados con el diseño de la fórmula.
¿vale? Aquellos relacionados con la praxis, bueno, pues fijaos, desde el personal implicado, como os he dicho, ha descrito perfectamente Araceli que tiene que ser personal cualificado para lo que está elaborando, que ha de seguir formándose y de hecho la formación es algo que creemos que es fundamental. De hecho, yo creo que es un poco muchas veces la clave. La elaboración, la selección de proveedores, los propios procesos, que parece que todos tenemos muy asumidos, pero que a veces, ¿no?, tenemos un poco que parar a reflexionar qué punto del proceso puede ser el quid de la cuestión de la calidad de determinado producto y algunos factores asociados o ligados al diseño de la fórmula, que son precisamente esas búsquedas bibliográficas, la decisión de qué excipiente se añade, si añadimos un producto antioxidante, si qué tipo de antioxidante, en qué concentración, cómo se va a mantener ese producto, qué conservación va a tener, en qué acondicionamiento iría mejor para ayudar un poco a esa estabilidad. Un poco todas esas son las decisiones, un poco viendo a las que se tiene que enfrentar el formulista y que muchas veces van a ser la clave de la calidad propiamente dicha de ese producto. De aquí es de donde precisamente, haciendo unas reflexiones, donde pueden salirnos los puntos críticos. Como os digo, ya durante estos años de PACMI, de este servicio de transferencia, hemos detectado determinados puntos críticos, como puede ser precisamente la labilidad de algunos principios activos, que puede comprometer su estabilidad, el dosificar productos en bajas dosis, que a veces también puede ser, en esa simple operación de pesada, puede ser muchas veces la clave. Asignar una fecha de caducidad cuando realmente no contamos con una fecha exacta para determinado producto. Sí que se tienen aproximaciones, sí que hay muchos recursos como los que nos comentaba Araceli del Stabilis, de bibliografía tan buena como el Trisel, etcétera, pero que a veces no se adapta perfectamente al producto, ¿vale? O sea, al final, como decíamos, el modificar un acondicionamiento o modificar un excipiente realmente va a hacer que cambie esa estabilidad, ¿vale? Entonces, pues eso vemos que es un punto crítico a mejorar, que realmente tenemos que tratar de mejorar entre todos, como vamos a ir diciendo. Las condiciones de almacenamiento, ¿cuántas veces, no? A veces vemos una bibliografía en la que dice refrigeración, en otra no. A veces aquí hay bastante controversia en este aspecto. Los controles, qué controles se pueden realizar y qué controles realmente no podemos analizar. El control más interesante casi siempre es el control del principio activo. Hay gente que tiene un HPLC en el hospital o un HPLC en su farmacia, pero no es lo habitual, desde luego, ¿no? Entonces, hay controles que se pueden realizar y otros que, tenemos que asumir un poco en ese control del diseño, que yo creo que quizás es lo más interesante. Y, también sistemas heterogéneos como suspensiones, emulsiones o algunos productos que un poco que he dejado ahí sin tocar, pero que yo creo que nos ha descrito perfectamente Araceli, que serían las preparaciones estériles, en las que sabemos que hay que cuidar muchísimo toda su formulación, sobre todo en esa relación con la inestabilidad microbiológica que puedan sufrir. Entonces, aparte de esto que hemos dicho que es un poco la rutina de PACMI, de solicitar esas muestras y hacer esos análisis, ¿qué hacemos más? ¿Qué vamos haciendo en nuestra corta vida? ¿No? Que, como os digo, llevamos unos 5 o 6 años trabajando, pero yo creo que han sido años en los que nos hemos ido moviendo y que pensamos continuar así, ¿vale? Hemos llevado a cabo, fijaos que casi todo lo que os voy describiendo realmente son respuesta a esos puntos críticos que acabo de nombrar. Si hacen falta estudios de estabilidad, pues tratamos en la medida de lo posible de llevarlos a cabo. Hicimos estabilidad de 13 activos asociados a una preparación en suspensión farmacéutica. Después hemos hecho un estudio de estabilidad de otra suspensión en 3 bases diferentes. Actualmente vamos a comenzar con el estudio de estabilidad de un preparado lábil que sufre bastante oxidación, un preparado tópico, en el que lo que vamos a hacer es modificar el acondicionamiento con 3 acondicionamientos diferentes. Después, dentro de PACMI hay 2 tesis doctorales en marcha, es la de Edgar y la mía, y además ya llevamos
12 proyectos fin de grado de alumnos que se interesan por hacer algo de investigación con nosotros y que han dado resultados bastante interesantes. Bueno, también nombraros que el año pasado a mí también me concedieron una beca para poder visitar a nuestros colegas argentinos en el colegio de la provincia de Buenos Aires, donde tuve la oportunidad de aprender muchísimas cosas y entre otras también participar en un congreso muy interesante en Montevideo, con el que coincidí con Carmela Dávila y otros compañeros para hablar de la formulación magistral a nivel de Iberoamérica. Bueno, como os digo, vamos avanzando y además queremos hacer que la Universidad San Jorge se distinga un poco por esa línea de investigación que sea el medicamento individualizado, ¿vale? O sea, para poder seguir dando más soluciones y apoyando, yendo de la mano, ¿no?, de los formulistas para la mejora continua de la calidad. Vale. Otras cosas que se nos van ocurriendo en el que tratamos de acoplarnos a ese diseño de la calidad en la producción. Bueno, hemos hecho ahora mismo una encuesta en la que queremos, por ejemplo, valorar el proceso de elaboración, en este caso de cápsulas de baja dosificación. Con eso lo que nos interesa hacer es realizar unas fichas de recomendación, ¿vale?, que completarían a los procesos que ya tenemos en puntos que vemos como críticos o claves y después, como siempre, finalizar valorando de qué nos ha servido eso en la calidad dentro de las oficinas de farmacia, ¿vale? Hemos dicho que nuestra apuesta es la formación, ¿vale? Creemos que es la clave. La clave es la formación para que ese personal que hemos dicho que va a ser el responsable de la producción, o sea, básicamente el farmacéutico es el que se enfrenta a todo este diseño. A ese diseño y a la praxis también. Entonces, esto tampoco es algo solo nuestro. En prácticamente todas las formaciones de grado actualmente se cuenta con la asignatura de formulación magistral o medicamento individualizado, pero bueno, en la Universidad San Jorge sí que hemos querido hacer una apuesta que es por la formación de posgrado, formación que en este caso se va a titular experto en formulación magistral y que va a dar comienzo en 2 semanas. ¿Vale? Entonces, además yo creo que ha sido un éxito y seguro que en el futuro os podemos seguir hablando de esto. Bueno, ya por ir finalizando como conclusiones, ¿cómo conseguimos todo esto? ¿Cómo podemos avanzar para conseguir todo esto? Hacer la reflexión un poco de que esa calidad y esa mejora continua, al final el beneficiario final va a ser el paciente. ¿Vale? Entonces, un poco por ir nombrando todos los puntos o toda esa cadena de colaboración para conseguir ese beneficio final del paciente, ese producto, ese medicamento individualizado de calidad, esto parte de una necesidad real, continúa, por supuesto, con el compromiso de todos los formulistas, que se demuestra en la presencia de todos vosotros aquí y de la actividad que tiene la AEF y también la parte de farmacotecnia de la SEF, etcétera. O sea, que es un compromiso real. Después, con el apoyo de asociaciones y también importante la clave de que las autoridades también se den cuenta de todo esto. Eso es algo fundamental. También, eso desde la investigación que se puede hacer desde la universidad o otros grupos, como os digo, el Servicio de Farmacotecnia de la SED, el INMI, el PACMI, ¿vale? Son también puntos que yo creo que colaboran muchísimo en este punto. El trabajar con bibliografías y normalizadas, ¿vale? Por ejemplo, necesitamos una actualización del formulario nacional. El trabajo colaborativo de todos los agentes un poco es el que nos generará la clave para conseguir este aseguramiento de la calidad. Es un poco que nos situéis, ¿no?, como alguien que quiere ir de la mano del farmacéutico formulista con el mismo objetivo. Luego, aquí nos ha tocado en esta mesa hablar del concepto de calidad en la elaboración, pero desde luego que
todos sabemos que no es el único concepto de calidad, sino también estaría la calidad después de la elaboración a nivel de la calidad asistencial, que creo que también se va a hablar durante esta jornada, y también la calidad en la prescripción, ¿vale? Que eso también es algo que tenemos que ir trabajando, ¿no? De la mano de los médicos y de la mano del resto de personal sanitario para que se consiga, ¿vale? O sea, que es un poco un conjunto de todo. Solamente hacer una última reflexión que a mí me gusta siempre en algún momento, o a veces más de una vez durante el paso de los alumnos por mis manos, ¿no? De contarles que yo creo que tienen que ver un poco el futuro de la terapia como algo individualizado, ¿no? O sea, yo siempre les digo, imaginaos de aquí a 50 años que en lugar de tomarnos todos un ibuprofeno 600, realmente tengamos una medicación personalizada en función de nuestra edad, de nuestras patologías, del tipo de tratamiento terapéutico que llevamos, incluso de nuestro polimorfismo genético, ¿vale? Vamos a, como os digo, a echar un poco la imaginación a volar y, desde luego, eso será el medicamento individualizado. Si os fijáis, en ese caso estaríamos viendo que el medicamento individualizado no sería la excepción, ¿no? Sino sería la terapia más adecuada, más habitual. Como os digo, esto es echar a volar la imaginación, pero si os fijáis es un poco lo que hacemos, ¿no? Lo que todos vosotros hacéis en vuestro día a día. Y bueno, nada más, agradeceros la atención, que también, bueno, que nos podéis visitar en el blog del PACMI y que ahí tenéis también mi dirección para cualquier duda, o si hay cualquier duda después creo que vamos a dar algo de tiempo para resolverla. Bueno, han sido unas presentaciones muy interesantes. Dar la enhorabuena a Araceli Gómez y a Marta Uriel. Contamos con unos poquitos minutos y no queremos empezar ya retrasando a las demás mesas, pero si tenéis alguna pregunta para ellas, pues es el momento. Buenos días. Esta pregunta en concreto va para Marta. Me parece muy interesante tu presentación y todo lo que estás haciendo a nivel de calidad. Te he oído desde Argentina y me ha gustado mucho el tema, cómo están llevando allí a través del colegio. Y te quería preguntar qué experiencia tienes a nivel de Europa, cómo se está gestionando la calidad, si realmente el tema de la calidad a nivel de oficina de farmacia debía de contar con una exigencia de calidad externa o de aseguramiento externo, no solamente en el proceso de producción, sino al final. Y sobre todo, ¿qué experiencia tienes de lo que está sucediendo en Europa? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Me parece interesante lo que dices, que si tiene que haber algo externo a la regulación de la calidad. Bueno, a ver, yo creo que hay, como hemos dicho, no hay factores que quizá tengamos una limitación para evaluar. Pero lo que tenemos que tratar es de no poner una imposición a que tenga que haber alguien externo, sino tratar de trabajar los procesos, ¿no? Para poder llevar a cabo diseños de calidad. O sea, realmente no hacer la idea de que la calidad no se va a hacer en el control, ¿no? O sea, la calidad no la va a dar un control externo. Realmente la calidad se va a dar en la elaboración. Entonces, lo que sí que deberíamos es tratar de ir mejorando. De hecho, o sea, es una mejora continua, pero que ya se trabaja con calidad. O sea, eso yo creo que lo sabemos todos. Pero el ir trabajando los procesos para generar medicamentos de calidad que no tengan por qué ser controlados, porque realmente ya se trabaje con calidad. Yo creo que un poco esa es la idea, o sea, no es poner a alguien externo que nos diga esto está bien, esto está mal, porque lo que podríamos caer es en el que se interprete al medicamento individualizado como un medicamento industrial. O sea, si eso se hace, tendría que ser muy adaptado a la realidad del medicamento industrial. O
sea, no se pueden utilizar los mismos parámetros para el medicamento industrial que para el medicamento individualizado, porque es que ni tiene las mismas funciones, ni como, o sea, es que estaríamos un poco cayendo en un error que podría ser un error bastante grave. A nivel de Europa, bueno, pues lo que más conozco es que se está avanzando mucho en la formulación pediátrica, ¿vale? Sé que va a haber, yo creo que dentro de poco, no sé en qué momento está, pero sí que va a haber un formulario de productos pediátricos, y yo creo que también eso se va a ver en un reflejo de la realidad, o sea, eso lo vamos a ver también en España. Y de hecho, yo creo que la actualización que va a seguir al formulario nacional realmente va a estar ligada a las preparaciones pediátricas. Se está avanzando mucho por ahí. En cuanto a control de calidad, pues un poco también desconozco si hay algo normalizado a nivel de Europa de esos controles que me preguntabas. Y bajando al caso práctico, en Buenos Aires, que la experiencia, o sea, el colegio, ¿cómo actúa ahí? ¿La farmacia envía el producto para ella asegurarse o cuál es la experiencia? Bueno, del caso argentino sí que puedo contarte mucho más, porque ya os comentaba que estuve 3 meses ahí con ellos. Realmente el PACMI, la idea del PACMI es un reflejo de su servicio, del servicio que llevan haciendo muchísimos más años que nosotros. O sea, realmente la entrega de muestras y demás, ellos llevan, creo que van por la ronda 80 y pico. Fijaos que nosotros llevamos 10. O sea, y un poco la idea la tomamos de ellos, pero nuestras realidades son totalmente diferentes. Ellos no tienen el Real Decreto que nosotros tenemos como obligatorio, ¿vale? O sea que lo que ellos tienen son todos normas aconsejadas, pero no están obligados a cumplir nada de lo que aquí tenemos, con lo cual, en cuanto al colegio, al servicio que ofrece el colegio, están muy avanzados, pero en cuanto a la regulación a pie de calle, van muchísimo por detrás de lo que vamos aquí. Entonces, el esfuerzo precisamente del colegio, liderado por Eduardo Quiroga, es ofrecer esa regulación en calidad que no se ofrece a nivel gubernamental. Entonces, ellos han hecho un poco su propio Real Decreto, que consiguieron que pasase a ser de dominio público solo en la provincia de Buenos Aires, pero sí que no es de obligado cumplimiento. ¿Vale? Sí que es muy interesante todo lo que hacen en el colegio, porque en ese colegio sí que un poco hacen lo mismo que os comentaba de PACMI, y van a dar siempre un servicio tanto al formulista colegiado como a gente también de fuera. ¿Vale? Y en el PACMI, las farmacias, ¿cuál ha sido el criterio vuestro para seleccionar la farmacia que os envían muestras? ¿O es abierto? No, es un servicio de transferencia que, o sea, realmente es un contrato entre las farmacias y nosotros, ¿vale? Y por supuesto está abierto. Lo que hacemos es abrir las inscripciones en enero para todo el año, planteamos 3 rondas al año y bueno, se van cumpliendo los plazos, y es, como os digo, es un servicio de transferencia. Es un contrato entre las oficinas de farmacia y el PACMI. Y por supuesto que estaríamos también encantados de contar con servicios de farmacia hospitalaria. ¿Y cobráis por ello? Sí. Sí, de hecho esto se puede consultar directamente en el blog, los precios, la forma de inscripción, etcétera. Y cualquier duda, lo mismo, os puedo contestar también por correo.